La tanatología es una disciplina que se encarga de acompañar a la persona en el proceso de duelo. Regularmente la tanatología estaba enfocada en un inicio hacia la muerte, es decir, hacia los desahuciados o al acompañamiento de las personas que están ante la muerte de un ser querido. Sin embargo, ahora la tanatología se extiende hacia muertes simbólicas, por ejemplo, el divorcio, el nido vacío, la jubilación o la pérdida ante cualquier vínculo o afecto que se tenga la persona o el grupo, o por la edad. También hay cambios relativos a la edad, como la adolescencia, la senectud, que se hace necesaria la tanatología en estos acompañamientos. El tanatólogo acompaña a la persona, por ejemplo, si ya le han dicho o está ante la muerte inminente, pues se le acompaña para que en este proceso de dejar la vida y encontrarse con la muerte, pues no deje pendientes ante sus seres queridos, ante sus cosas, y también le encuentre un sentido, un para qué a su vida y a su proceso ante la muerte. Por ejemplo, pues no nada más esté esperando al hecho de morir, sino que a lo mejor pues tiene un para qué, como donación de órganos, o a lo mejor algún testamento de cariño, o a lo mejor algún legado especial, o simplemente el de encontrarse con uno mismo ante su propia espiritualidad y en ese proceso pues obviamente encontrarse ante la muerte. Desde la tanatología, ¿qué es la muerte? Para un tanatólogo es un proceso, es una etapa que vamos a vivir, y la intención de la muerte es la transformación. No termina nada más ahí el proceso de vivir, sino que hay un para qué de la propia vida y hay un para qué de esa muerte. A veces cuando fallece un ser querido, pues el para qué es para reconocer la importancia de vivir en el momento presente, de valorar quiénes somos, de valorar a los que están a nuestro alrededor, de valorar nuestras capacidades, de amar de forma incondicional y de reconocer que es una etapa que vamos a experimentar, el llegar a ese proceso de la muerte. ¿Cómo se trataba la muerte desde el punto de vista cultural, histórico? Bueno, de hecho, desde nuestros ancestros había cultos ante la muerte, pero no son cultos de ocultismo, sino que simplemente es una verdad inminente que tenemos cualquier ser humano, cualquier ser vivo, y entonces desde nuestros ancestros se hacía un tributo, un reconocimiento ante la muerte con mucho respeto, con mucha dignidad, y también siendo muy conscientes de que ese camino es el que todos debemos encontrar en algún momento, que todos vamos a llegar a ese momento. Entonces, por ejemplo, las culturas antiguas, prehispánicas, por ejemplo de México, pues había la diosa de la muerte o el dios ante la muerte, y entonces se hacía un reencuentro, una veneración, precisamente viendo la importancia ante este dios y ante esta realidad. ¿Me podría hablar un poco sobre cuáles son las etapas que incluye la muerte? Hay un autor que se llama Ken Wilber y él tiene un estudio completo acerca de cómo nos reencontramos ante la muerte. Y el primero es ir renunciando, es ir dejando, desconectando. Cada uno de nuestros órganos internos van relajándose hasta un momento en que dejan de funcionar adecuadamente. Y al final, lo último que queda, según también varias investigaciones, es el oído, que la cuestión neurológica es la última actividad, aún después del paro cardíaco. Todavía hay algunas interconexiones cerebrales que siguen funcionando hasta después de varios segundos, donde ya queda completamente en inactividad, y ya se da la muerte cerebral, y ahí hay una muerte real absoluta. Cuando hay una muerte repentina o una muerte normal, ¿cómo hacer para comunicarle a los familiares sobre el fallecimiento de su ser querido? Cuando nosotros ya tenemos la información y deseamos compartirla a un ser querido, a un familiar, etc., algo muy importante es de que la persona no esté comiendo nada, ¿okay? No esté tomando nada, y pedirle unos minutos de su atención. Si la persona está comiendo algo, si está probando algo, esta información llega de forma inconsciente al cerebro y después se desarrollan alergias. Lo más importante es
pedirle completamente su atención. Por ejemplo, mamá, papá, hermano, permíteme tu atención, siéntate por favor, porque voy a darte una noticia y necesito que estés aquí conmigo sentado, respirando. Desde la tanatología, ¿qué es el duelo? El duelo es dolor, ¿no? Si tienes un duelo es porque te duele. Un duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, ¿ok? Y también el proceso lo vive cada quien desde su perspectiva, desde sus creencias, desde su propia tragedia. Regularmente los expertos nos dicen que 2 años es lo que debe de durar nuestro duelo, nuestro proceso. Empezar un proceso de duelo no es que olvidemos a este ser querido, y eso es parte de unas nuevas creencias que podemos estarnos desarrollando. Un proceso de duelo es irnos adaptando ante esta ausencia, ante este dolor. ¿Cómo hacer para que un familiar supere el duelo? Algo que te puede ayudar mucho es ir cerrando los pendientes que tú hayas tenido o consideres que tienes con esa persona. Por ejemplo, deudas, ¿no? Por ejemplo, promesas sin cumplir o promesas que son imposibles de cumplir. Es decir, a través de algunas cartas, algunos vaciados, ir diciendo que se rompe con estas promesas y que estamos en paz, por ejemplo. Mi nombre es Pati Ramírez, soy una de las fundadoras de Resiliencia, Educación y Tanatología. Nos encargamos aquí en México a acompañar a las personas en sus procesos de transformación personal. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de conferencias, a través de talleres vivenciales y también a través de las sesiones individuales con las personas que requieran un acompañamiento.